Sean todos bienvenidos un domingo más a este local donde la congregación se reúne compartiendo la misma fe, compartiendo el mismo amor y aprendiendo cada día más de lo que el Señor nos muestra, ¿verdad? Quisiera primeramente, si hay alguien que nos está visitando hoy, hermano, ¿no puedes decir tu nombre? Queremos. Sí, hermano, me llamo Ronald Hernández. Ronald, bienvenido, este es tu casa. Bienvenido, Ronald. Si hay más, creo que no. Ajá, perdón, por allá. ¿No pudiera decir tu nombre? Soy bienvenida a tu casa. Bienvenida a este viñedo de bendiciones para muchos, ¿verdad? Y al resto que ya somos parte de la familia, pues, qué grato es verlos. Y qué bonito es ver cómo el Señor ha sido fiel con nosotros hasta hoy. Si ustedes se acuerdan, la semana pasada estuvimos hablando de ciertas cosas, ¿verdad? Entre una de ellas es que la iglesia está cumpliendo 7 años. 7 años viviendo la fidelidad de Dios para con nosotros, ¿verdad? 7 años viendo cómo nos ha permitido crecer, aprender y seguir adelante conforme a su voluntad. Porque esta es la iglesia del Señor, ¿verdad? A pesar que hay caras visibles, es la iglesia del Señor. Y si ustedes se acuerdan, el domingo pasado le empezaron a dar un marcalibro y en la parte de atrás estaba la serie que vamos a estar compartiendo este mes. El domingo pasado hablamos de evangelística. Y hoy vamos a continuar con discipulado. Espero en el Señor que la semana pasada haya permitido crear expectativas, ¿verdad? En ustedes, en todos. Que podamos ir haciendo las correcciones que toquen, conforme a la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estar hablando entonces de discipular. Y yo creo que es un tema que el promedio de los que estamos aquí hemos escuchado cuántas prédicas hemos escuchado de discipular, de llevar la palabra, de la gran comisión, que es una responsabilidad de todos. ¿Lo hemos escuchado? Que no es solamente responsabilidad del predicador o del pastor, sino que toda la iglesia está llamada a llevar el evangelio. Lo hemos escuchado antes, ¿verdad? De alguna forma el discípulo se ha visto desde el punto de vista del discípulo. ¿Qué significa? ¿Qué debe hacer? ¿Qué significa? ¿Cómo se define discípulos? ¿Quiénes fueron? ¿Qué hicieron? Pero me llama poderosamente la atención ver que, por ejemplo, Moisés también tuvo discípulos. Los escribas y fariseos fueron discípulos de Moisés. Conocían su doctrina, la defendían a capa y espada, y eran lo que ellos creían y lo que ellos defendían. Por concepto eran discípulos de él, ¿verdad? Y los discípulos de Jesús, que en parte también tenemos de ese grupo de personas que estaban formadas como un Saulo de Tarso. Bueno, Saulo de Tarso no estuvo con Jesús, pero ese grupo de discípulos que estuvieron con el Señor venían de esa costumbre, de esa escuela de los judíos, de ir a recibir palabra, de ir a aprender lo que Moisés había dejado en la ley establecido para ellos como pueblo. Me llama poderosamente la atención, ¿cuál será entonces la diferencia entre los discípulos de Moisés y los discípulos de Jesús? Si todos fueron discípulos. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Si todos manejaron ese concepto de aprender una doctrina, de cuidarla, de defenderla, porque un grupo de alguna forma no trascendió hasta hoy, y porque otro pequeño grupo de 12 hombres o de 11 hombres perseveró, y gracias a ellos hoy nosotros conocemos un evangelio de salvación, y gracias a ellos hoy conocemos a un Jesús que murió por nosotros en la cruz. Tiene que haber una diferencia, ¿verdad? Algo pasó. Y también me llama la atención incluso el contexto. Los griegos también manejaban sus discípulos. Habían escuelas filosóficas donde el maestro se reunía con su grupo de personas y le llenaba la cabeza de su filosofía, y ellos creían en eso y lo defendían. Entonces el concepto de discípulo como tal no era realmente nuevo, era algo que de alguna forma se venía aplicando. Entonces me parece interesante ver que el problema no está en el discípulo o en el concepto o cómo se maneja,
tal vez la esencia o el mensaje que se manejó y cómo se vivió pudo haber hecho la diferencia, ¿verdad? Y pensando también que, como le dije hace rato, no es la primera vez que escuchamos de discípulos, no es la primera vez que escuchamos de qué significa ser discípulo. Me llama poderosamente la atención que en la palabra del Señor, en Juan 17, hay una especie de oración de intercesión de parte de Dios, de parte de Jesús para con Dios, intercediendo por sus discípulos. Y este capítulo particularmente nos muestra no cómo es el discípulo desde el punto de vista del discípulo, sino cómo Jesús veía a sus discípulos y cómo Él intercedía ante el Padre por sus discípulos. Y de verdad que me llamó poderosamente la atención cómo el Señor ora a su Padre, intercediendo con una vehemencia, con un amor, con un cuidado y con una serie de cosas que vamos a estar compartiendo esta mañana. Entonces los invito a que nos vayamos a Juan 17 y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a leerlo primero de corrido y después vamos a ir sacando el jugo ahí. Juan 17. Leemos la palabra en nombre del Señor. Estas cosas habló Jesús. ¿Perdón? Estas cosas habló Jesús. Y levantando sus ojos al cielo, dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Así como le diste potestad sobre toda carne, para que a todos los que le diste, a esos les dé vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Mesías, a quien enviaste. Yo te glorifiqué en la tierra, acabando la obra que me encomendaste que hiciera. Y ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo, con la gloria que tenía junto a ti antes de existir el mundo. Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y conocieron verdaderamente que salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, pues son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean... Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado, y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Pero ahora voy a ti, y hablo estas cosas en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como me enviaste al mundo, también yo los envié al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que también ellos sean santificados en verdad. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo les he dado la gloria que me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en la unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. Padre,
aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que contemplen mi gloria que me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te conocí, y estos conocieron que tú me enviaste. Y les di a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Esté en ellos y yo en ellos. Interesante, ¿verdad? Una oración que muestra el nivel de intimidad que tenía el Señor Jesús con sus discípulos. Una oración que muestra cómo Él estaba intercediendo no solo por aquellos con los que compartió, sino incluso por nosotros hoy. Porque nosotros creímos en Él, porque sus discípulos hicieron el trabajo que Él envió. Y qué bonito es ver que la posición de Jesús nunca fue una posición de autoridad, ni de yo soy el rabí y ustedes son los discípulos, sino que llegó a sentirlos tan de Él, que Él dice que mientras Él estuvo, Él los cuidó. Y podemos ver en la Biblia, en diferentes partes, que Jesús siempre se apartó a orar. Y todos pudiéramos pensar y entender y asumir, y en parte es así, que Jesús se apartaba a orar con su Padre para buscar dirección en función a lo que iba a hacer. Pero hoy aprendemos que también Él se apartaba para interceder por sus discípulos, para pedir por ellos, para que este tiempo que estuviesen juntos fuese efectivo y que el día que ellos les tocase, aún estuviesen bajo la cobertura de ese Dios que lo envió a Él. Así como nos muestra que los cuidó, que tuvo al pendiente de cada uno de ellos para que no se perdieran. Fíjense, creo que aquí hay más información de lo que significa ser discípulo que lo que yo he podido ver en mucho tiempo como cristiano. Porque no se trata de cómo nos vemos unos a otros llevando el Evangelio. Se trata de cómo Jesús vio a sus discípulos. Cómo los vio, cómo los amó, cómo los cuidó, cómo se preocupó por ellos, incluso estando ante el Padre intercediendo por ellos. Cómo sacó tiempo para ir ante el Padre en oración y pedirle que los ayudara, que los cuidara, que los fortaleciera. Viendo su carácter de intercesor, de abogado y su amor. Y entre muchas cosas que pudiéramos estar aprendiendo, vamos a estar viendo ahora más desglosados muchas de las cosas que están aquí y que muchas veces los leemos rápido y le pasábamos por encima. Vamos a tratar de exprimir, vamos a tratar de escudriñar en la palabra del Señor. Fíjense que entre los versos 1 y 5 se establece completamente la relación que había directa de confianza, de amor, de amistad entre Dios Padre y su Hijo Jesús. Fíjense del 1 al 5, como dice: estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Así como le diste potestad sobre toda carne, para que a todos los que les diste, a esos les dé vida eterna. Deja clara la misión. Él vino a cumplir una misión encomendada de su Padre: obediencia. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Mesías, a quien enviaste. Yo te glorifiqué en la tierra, acabando la obra que me encomendaste que hiciera. Aquí me llama mucho la atención, ¿saben? Cuando Jesús estaba en la cruz, que dijo consumado es, o se traduce como consumado es para nosotros. Han habido investigaciones en Egipto donde en papeles de negocios, de aquellos intercambios comerciales cuando los egipcios hacían sus negociaciones, y hay contratos donde la misma palabra en hebreo que Jesús utilizó se utiliza en ese contrato al cierre, pero solo y exclusivamente cuando esa transacción comercial, cuando esa operación de negocio, compra-venta, como haya sido, solamente se utiliza esa palabra cuando la transacción, el negocio, lo que se haya hecho, se hubiese terminado completa, absoluta y satisfactoriamente. Y qué interesante que fue la misma palabra que el Señor utilizó en la cruz cuando dijo
cuando dijo aquello que nosotros entendemos hoy como consumado es, dando más fuerza en lo que significa ese contexto de a veces palabras sencillas que consideramos tan sencillas, pero dejándonos entender que la paga del pecado está completamente cancelada, completa, y que es nuestro único y suficiente Salvador. Y qué interesante que solamente con a veces entender una simple palabra podemos entender tantas cosas. ¿Cuánto le costó a Jesús eso? Todos lo sabemos, ¿no? Lo tenemos en la Biblia. Pero me llama la atención en este momento cuando Él dice: yo te glorifiqué en la tierra acabando la obra que me encomendaste que hiciera. No fue un trabajo a medida, no fue un trabajo por cumplir, fue obediencia completa y un trabajo terminado, completa, absoluta y satisfactoriamente, en favor de aquellos que iban a creer en su palabra y en su verdad. Interesante, ¿verdad? Y ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo, con la gloria que tenías junto a ti antes de existir. Dejando claro que tenemos un plan de salvación que estaba dispuesto antes que la tierra fuera tierra y el mundo fuera mundo, y que usted y yo supiéramos que los árboles se llaman árboles y todo lo demás. Un plan perfecto de un Dios perfecto, donde se cumplirá su palabra por encima incluso de nosotros, porque no se trata de nuestra voluntad, se trata de la de Él, y su voluntad es buena, agradable y perfecta. En el 6 dice: manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y conocieron verdaderamente que salí de ti. Qué interesante ver algo aquí, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Ahora, ¿cómo fue ese recibimiento de parte de esos discípulos del Señor? Ellos simplemente escucharon al Señor y dijeron creo y siguieron. ¿Cómo fue ese recibimiento de ellos para con su maestro, que incluso los diferencia de los discípulos de un Moisés, que también fue un buen ejemplo, lo podemos ver en la palabra? Pero ese recibimiento de estos 11 hombres fue tan especial y tan poderoso que nos incluso gracias a su trabajo y gracias a haber hecho esa gran comisión, tal cual como el Señor se lo había comentado, hoy nosotros conocemos a Jesús. Ese recibimiento entonces no fue simplemente de palabra, ¿verdad? Ese recibimiento no fue simplemente decir yo creo en Dios o yo creo en Jesús. No fue tan sencillo como tal vez hacer una oración de fe, que fue lo que hablamos la semana pasada. Lo recibió y actuó en pos de ese recibimiento. Lo recibió y corrigió su vida en pos a ese recibimiento. Lo recibió y más allá de decir con su boca que creía, demostró con su vida, o demostraron ellos con su vida, que era tan importante, tan trascendental, que no importaba cómo murieron, que no importaba si los apedrearan, no importaba si iban a estar en la cárcel, no importaba dónde estuvieran. Al punto que un Saulo de Tarso, que no conoció a Jesús, que fue contemporáneo con él, pero estaban en situaciones distintas y lugares distintos. Un hombre que tenía doble personalidad, doble nacionalidad, que era libre en el territorio hebreo y libre en territorio romano. Un hombre que los estudiosos dicen que era acaudalado. En una de las cartas dice: todo lo considero basura por causa de Cristo. Interesante, ¿no? Él pudo haber simplemente seguido el negocio de su familia y ya. No, pero conocemos la vida de Pablo a través de sus cartas. Conocemos todo lo que viajó, todo lo que se esmeró en llevar la palabra de Dios. Y que también deja claro que entendió en un momento que todo lo que tenía, todo ese conocimiento, toda la posición social, toda la posición económica, eran basura por causa de Cristo. Ese es un tipo de recibimiento que no se trata solamente de palabras, y es un tipo de recibimiento que describe a un discípulo del Señor, que recibe
de corazón, de verdad, lo que hizo Jesús en una cruz. Y en pos de eso, hace todo lo que entiende que debe hacer. No se queda sentado diciendo lo recibo ya. Gloria a Dios. Es ir más allá. ¿Seguimos? Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y conocieron verdaderamente que salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Ese verso dice mucho, ¿no? Un discípulo del Señor recibe la verdad de Dios, busca una relación con Él hasta conocerlo, y cree y actúa en pos de eso, ¿verdad? Eso es un discípulo del Señor. Pero visto desde el punto de vista como Jesús lo veía, no como un hombre puede definir a otro, sino como Jesús lo veía, valoró cómo sus discípulos se apartaron de su vida normal y se fueron con Él, valoró cómo dejaron tal vez de pescar, que era una acción lícita, una acción normal, sustento para sus hogares, y todos lo dejaron por ir con Él. Y aquí podemos ver cómo el Señor valoró eso, y cómo el Señor, porque entendía todo ese esfuerzo, intercedió por ellos de una manera muy especial. Recibieron y conocieron verdaderamente que salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me has dado, pues son tuyos. Interesante. Tal vez, y estoy casi seguro que entonces allí pudiera estar la diferencia de lo que fueron los discípulos de Moisés con respecto a los discípulos de Jesús. Lamentablemente los discípulos de Moisés envanecieron la ley, la seguían como un rito, como una costumbre que pasaba de generación en generación, que había que cumplir una fecha en un tiempo específico, y se perdió la fe que había o que debió haber en cada cosa que el Señor les pidió que hicieran. Pero los discípulos de Jesús dejaron sus redes, dejaron sus vidas, creyeron, aceptaron y fueron en pos de Él. 11 hombres, en este momento comparándolos con una tribu completa de levitas que eran los sacerdotes de aquel pueblo, encargados y dispuestos exclusivamente para dedicar servicio al Señor. Qué interesante, 11 hombres contra una tribu completa, trascendieron el mundo, al punto de que hoy usted lee un libro de historia y dice antes o después de Cristo. No lo dice por los fariseos, no lo dice por ese grupo de levitas, lo dice por los 11 hombres que pasaron tiempo con el Señor. ¿Qué impacto, verdad? Eso es ser discípulo. Seguimos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, pues son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean uno como nosotros. El Señor sabía que en algún momento Él ya no iba a estar ahí. El Señor sabía que debía cumplir y volver al Padre. También entendía que esos 11 discípulos iban a quedar sin Él al lado. Después de más de 3 años, iban a quedar sin su maestro al lado. ¿Le importó al Señor eso? Al punto de interceder por ellos ante el Padre, diciendo: yo voy contigo, pero por favor, en tu nombre, cuídalos. Eso no es una intercesión de un maestro a unos discípulos. Yo lo entiendo más como una intercesión de un amigo a un grupo de amigos que los entraña, que aprendió a vivir entre ellos, que ellos aprendieron a respetarlo, a aceptarlo como él era, y que en un momento determinado, así como nosotros como entre nuestros amigos tenemos que partir y sentimos
ese olor, esa nostalgia de que nos vamos. Yo veo a un Jesús así, a un Jesús tan compenetrado con sus discípulos, que va al Padre y les pide que en su nombre, por favor, casi que es un ruego, los cuide. Los amaba. Ellos supieron ganarse ese amor del Señor, como un discípulo del Señor. No con palabras, sino con acciones. Sabiendo que ese recibimiento debe ser demostrado. Y no por obra para que nadie se gloríe, sino como esas buenas obras que dejan ver que creemos en un Jesús que nos amó, que nos ama y que murió por nosotros en una cruz. Continúo. Y ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado, y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y hablo estas cosas en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismo. Yo les he dado tu palabra. Hermano, hay una clave importante, y creo que algo les adelanté la semana pasada. Muchas veces tomamos el trabajo de discipulado como muy light. Jesucristo se tardó más de 3 años trabajando con ellos, día y noche. Aún resucitó y volvió a trabajar con ellos. Significa más de 3 años de trabajo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Y no les pido que lo digan, pero reflexionemos en eso. ¿Cuánto tiempo realmente hemos dedicado nosotros a discipular a alguien? ¿Y en cuánto tiempo consideramos o hemos considerado que hemos hecho un excelente trabajo con un discipulado? El modelo bíblico del primer hombre que discipuló a sus líderes que iban a hacer el trabajo en el mundo entero como lo hicieron, que conocía la Escritura, que era el Hijo de Dios, dedicó más de 3 años. Y si ustedes leen los evangelios, ustedes ven muchas veces que los mismos discípulos quedaban así como, ¿pero qué quiso decir? ¿Pero qué significa? Y después aparte le preguntaban, Rabí, ¿pero esto qué significa? Le dedicó tiempo, paciencia, amor, al punto que muestra una oración tan entrañable y con tanto cariño para con ellos. Eso es ser discípulo, ¿verdad? No se trata de que nos lo sepamos todas, pero estar allí, aprendiendo y perfeccionándonos en el Señor. Esa es la misión. Y esa es la misión importante del discipulado. Continuamos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Qué interesante, ¿verdad? Sabemos que la palabra santo significa apartados para. ¿Sí? Cuando le dice santifícalos en tu verdad. Es un ruego así como especial cuando le está pidiendo, Señor, permítele que ellos estén apartados aprendiendo de tu palabra. Cada día sabiendo más de ti, conociéndote más. Para que este mundo no los haga caer. Como me enviaste al mundo, también yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que también ellos sean santificados en verdad. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El Señor está dejando claro que Él está convencido que ellos van a hacer el trabajo.
al punto de incluso interceder por aquellos que en el futuro fuesen a creer en su nombre a causa del trabajo de ellos. Él estaba confiado y sabía que la palabra de Dios no es en vano, que no vuelve vacía, y que el tiempo que les había dedicado a ellos iba a dar fruto, al punto que estamos usted y yo aquí hoy, reunidos, creyendo en un Jesús que llegó a nosotros gracias al trabajo que ellos hicieron. Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo les he dado la gloria que me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en una unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que contemplen mi gloria que me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te conocí, y estos conocieron que tú me enviaste. Y les di a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos, y yo en ellos. Hermanos, es interesante ver cómo Jesús veía a sus discípulos. Y creo que es de reflexión personal para cada uno de nosotros. Si nuestro Señor pudiera estar repitiendo una oración de intercesión con tanto amor, con tanto apego, con tanta relación íntima, como la tuvo con sus discípulos, hoy con nosotros. Yo creo que nuestro mayor reto como discípulos del Señor es llegar a ser tan como estos hombres que compartieron con Él, hasta que el Señor pueda interceder por nosotros ante el Padre de la misma manera en que lo hizo con Él. Y eso significa compromiso, eso significa trabajo, eso significa negarnos a nosotros mismos, eso significa recibir la palabra del Señor, recibir el Evangelio conforme ellos lo recibieron. Eso es ser un discípulo. Ese es el ejemplo bíblico que tenemos de discípulos. Y es un desafío, hermano. Para ellos lo fue. Pero en alguna parte podemos leer en la Escritura que para los discípulos fue fácil hacer el trabajo. No es fácil que le caigan a pedrada a uno, ¿verdad? Yo no sé cómo debe doler una pedrada, pero debe doler. Duele, hermano. Duele. Me imagino que duele. Y sobre todo una pedrada cargada de mucho odio, como le caían a pedradas a ellos. Como mataron a Esteban. Que no lo mataron por lanzándole pedradas y, bueno, con el amor del Señor está. Lo mataron a punta de pedradas. ¿Qué se debe sentir morir a pedradas? No te puedes quitar, viene la otra. No te puedes quitar, viene la otra. No sabes dónde te va a pegar, pero viene. No les importó morir así. Y ese impacto y ese nivel de compromiso es el que el Señor espera de nosotros. Pero muchas veces el mundo termina influenciándonos y terminamos metidos con el cristiano de la secreta. Nadie sabe que somos evangélicos. No da pena decir que somos evangélicos. No da pena cargar la Biblia en la calle. Y es tanto así que entonces ahora salen Biblias que tienen la carátula que parece un libro normal. ¿Has visto? Las carátulas cómo han cambiado. Es un compromiso, es recibir la responsabilidad de ser un discípulo del Señor. Más allá de decirlo. ¿Estamos dispuestos a morir a pedradas nosotros? Si déjeme decirle que tal vez no moramos pedradas, tal vez no caigan a tiro, tal vez no decapiten, no sé cómo, pero estamos dispuestos a llegar ahí por la fe que decimos tener por el Señor.
digno de reflexión para cada uno de nosotros, porque eso es ser discípulo. No se trata que, bueno, que el discípulo debe leer la palabra todos los días, que el discípulo debe ir a la iglesia, que el discípulo debe estar involucrado en tantos ministerios, que el discípulo... Ya va. Más allá de eso, estamos dispuestos a defender allá en la calle esa verdad, por encima de lo que nos cueste. Eso es el discípulo, ¿verdad? Lo vemos en la palabra. ¿Qué acciones nos toca tomar a cada uno de nosotros en nuestra vida, a nivel personal, para llegar a conmover el corazón del Señor al punto de que Él también pueda interceder por nosotros como intercedió por ellos? Tenemos trabajo, ¿verdad? Y les pido que no piensen en la persona de atrás, porque somos especialistas. Cuando la cosa nos va cayendo directo, entonces, oye, que bien le hubiese caído esta prédica al hermanito tal, si estuviese aquí, pero no vino. Pero no se trata del hermanito, se trata de cada uno de nosotros. En este momento olvídese del que está atrás, adelante, al lado, es con usted, es personal. Cada uno tenemos el desafío de seguir creciendo en el Señor. Cada uno sabemos cuáles son nuestros errores y sabemos cuáles son las cosas que debemos arreglar conforme a la voluntad de Dios. Y si queremos llegar a ser discípulos, o si queremos mantenernos como discípulos, hay que seguir perfeccionándonos en el Señor. Pues esa no es la tarea de la iglesia, llegar a ser a la estatura de Jesús. ¿Y cuál fue el ejemplo de Jesús? Yo no me imagino a Jesús pensando en si tenía o no tenía la sandalia de última moda de aquel tiempo. Yo no me imagino a Jesús pensando si tenía el burrito pura sangre de aquel momento que pueda conseguir. No me lo imagino. Pero sí he visto muchos hermanos pendientes del celular de moda, pendientes de la ropa de marca, pendientes de cosas que te anclan en este mundo. ¿Qué haría un discípulo del Señor? Esa es la misión de cada uno de nosotros, evaluarnos. Y que ese espejo, que es la palabra del Señor en nuestras vidas, no oírle, ni caer en el error de buscar justificación en la Biblia a nuestros errores, simplemente porque no queremos cambiar. Entonces, ¿qué tan discípulos somos del Señor? ¿Qué tanto estamos recibiendo de verdad la responsabilidad de ser discípulos del Señor? Tenemos a hombres aquí que dejaron a su familia, que fueron. Tenemos a un Saulo de Tarso que echó por tierra todo lo que tenía y se fue de misionero con la difícil responsabilidad de llevar a Jesús a gente que ni lo conocía ni le interesaba conocerlo. Hizo el trabajo. Veanlo aquí. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy? Para reflexión, ¿verdad? Que Dios nos ayude, ¿no? Porque hay mucho trabajo por delante. Así como decía la canción, ya la mía está lista, pero la mía es mucha y los obreros pocos. Y los que han asumido esta responsabilidad de verdad de meterse y llegar y llevar la palabra del Señor a donde tenga que llegar, son pocos. Y me viene a la mente el hermano Humberto Robles, que ha dedicado su vida a los varados. Un hermano que se ha quedado en cantidad de veces varado en pleno río y que dice, Dios no falla. ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto varados en un río Orinoco de manera continua durante N cantidad de años, sin dudar? Un hombre humilde que está dedicado al Señor, a llevar la palabra del Señor. Recibió el mandado y lo está haciendo. Y se lo pongo de ejemplo simplemente porque es un hombre de carne y hueso como usted, como yo, que lo puede conocer, que puede ver su vida. Porque tal vez los discípulos están aquí, pero yo no me puedo entrevistar con ellos a ver cuál fue la manera en cómo ellos lo hicieron.
Lo que quiero llamar a reflexión es que hay hombres como ustedes y como yo que están haciendo el trabajo, que tanto nosotros lo estamos haciendo. Estamos cómodos. Creo que ese es uno de los peligros más graves que hemos tenido, la comodidad. Nos encapsulamos. Y quienes necesitan del Señor están allá afuera, nada cómodos. Necesitan una palabra de aliento y de amor de parte del Señor. Repito, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, en este momento, Señor, reconozco de manera personal que he sido negligente conforme a tu mandato. Te ruego, Señor, que nos ayudes, Padre, a cada uno de nosotros a reflexionar de manera íntegra conforme a tu voluntad y a tu verdad, Señor. Que cada uno de nosotros pueda recibir esa gran comisión, recibir la responsabilidad de transformar nuestras vidas de verdad, íntegramente, para tu gloria y tu honra, Señor. Señor, no se trata de palabras, Señor, de como se comentó en la escuela dominical, de palabras bonitas, de gente que sepa expresarse, Señor. Se trata de gente que de corazón se entregue, Señor, a servirte, a corregir su vida, Señor, a vivir a tu lado cada día, Señor. Ayúdanos, Padre. Este mundo está hecho para que no logremos esa meta, Señor. Un mundo donde queremos todo de manera instantánea, Señor. Cuando tú nos mandas a esforzarnos y ser valientes. Cuando tú nos muestras un galardón que está próximo, pero que no está instantáneo, hay que trabajar, Señor. Estamos tan acostumbrados hoy a todo fácil, a todo rápido. Ayúdanos, Señor, a no conformarnos a este mundo, Señor. A renovar nuestro pensamiento, Señor. Y a poder, Señor, seguir el ejemplo de muchos hombres que te han seguido, Señor, que te han amado y que han dado muestras en sus vidas de ser verdaderos discípulos de ese Jesús que intercedió por sus discípulos con tanto amor, Señor, de manera tan entrañable, Señor. Padre, te ruego, Señor, que nos ayudes a estar tan cerca de ti que también puedas interceder por nosotros de esta manera. Ayúdanos, Señor, a no perder de vista, Padre, que lo que hay en este mundo, Señor, pasará. No importa el nombre, la marca, el tamaño, Señor, pasará. Pero tu palabra, Señor, tu verdad no pasará, Señor. Permanece para siempre, Padre. Ayúdanos, Señor, a anclarnos en lo que es eterno, Señor, y no lo pasajero, Padre. Y ayúdanos, Señor, a servirte en espíritu y en verdad. En nombre de Jesús.